empezar con la introducción, y ahora que el pastor decía de que estemos orando unos por otros, eso me ponía a mí el Señor en el tiempo de la alabanza. Si todos desfiláramos por aquí, todos tendríamos algo que contar y algo que decir y algo por lo que estamos creyéndole al Señor, ¿verdad? Y lo que Benjamín leía hoy en la mañana tan atinado decía: mas yo en ti confío, Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Hermanos, si usted hoy no se va con nada del camino al Gólgota, por lo menos váyase con esto. Váyase con esto y hágaselo una realidad en su vida. Porque cuando la circunstancia viene y cuando los días son malos o cuando los días son buenos también, en las manos de Dios están nuestras vidas y nuestros tiempos. Entonces sé que estamos pasando tiempos difíciles y cada una de las familias están pasando sus tiempos raros. Yo le decía hoy eso al Señor en la mañana, Señor, yo no me siento como para pararme ahí porque hay cosas en la palabra que yo voy a compartirles que debaten en lo que yo pienso y en mi vida, pero yo lo voy a hacer en obediencia. Y así es como estoy aquí paradita, en obediencia. Amén. Bueno, hemos estado hablando, el pastor nos ha estado hablando el domingo pasado estuvimos hablando sobre el camino hacia el Gólgota, el camino de Jesús. Y yo retomando la clase de la semana pasada, saqué una frasecita muy bonita que yo la apunté, dice: no solo es un camino de Jesús, sino es un camino que nosotros debemos pasar en obediencia. Y hoy vamos a hablar de la obediencia y de la fe. Entonces, el camino, el camino de Jesús hacia el Gólgota estuvo marcado de eventos significativos, donde la voz del Padre se hizo presente. Hoy vamos a ver la voz del Padre. Así como Jesús escuchó y obedeció la voz de Dios, nosotros también hoy vamos a aprender que debemos de oír y obedecer la voz de Dios. Y no solo oírla y obedecerla, sino de verdad ponerla en acción, ¿verdad? Que nos dirija nuestras vidas. Amén. Ok. ¿Qué significa Gólgota según la Biblia? Ahí lo dice muy bien. El Gólgota es el nombre arameo de la colina donde Jesús fue crucificado. En latín se le conoce como el Calvario, o como el monte del Calvario, o como el lugar de la calavera. Fue un escenario donde Jesús culminó, ahí cumplió la voluntad de Dios perfecta. Ahí fue consumado todo lo que él había venido a hacer en el tiempo que él estuvo aquí en la tierra. Ahí fue consumado todo. Ahí fue donde él en su sacrificio consumó toda la voluntad de Dios para la vida de él y empezó la vida en nosotros, ¿verdad? Porque ahí fue donde culminó. Bueno, y Dios después lo levantó y, ¿verdad? Y él resucitó, pero si hablamos del Gólgota, como el significado, ahí fue donde se culminó la voluntad de Dios. ¿Ok? Amén. Y yo hago así para que ellos me pasen. Ok. Entonces, en medio de este caminar, vamos a ver la voz de Dios. La voz de Dios es un llamado tanto a la fe como a la obediencia. Vean qué lindo. Vean, tómenlo, apunten, ¿verdad? Como les digo yo a veces a los chiquillos, apunten, tomen nota. La voz de Dios es un llamado a la fe y a la obediencia. Eso es un gran reto para nuestras vidas, hermanos. Desde el principio de los tiempos, la voz de Dios se expresa. Si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Si nos vamos al Antiguo Testamento, vemos a Dios hablando a través de ángeles, a través de visiones, a través de sueños, a través de profetas. Dios siempre ha hablado. Dios siempre ha hablado. La voz de Él siempre ha estado, siempre se ha expresado. Dios siempre ha tenido ese. Yo le decía a Dios, Dios, usted siempre ha tenido eso de mirar hacia el hombre y ver cómo usted, como dice el Salmo, ¿verdad? Cómo Él levanta, cómo Él nos levanta. Pues así ha sido la voz de Dios. Dios siempre nos ha hablado. Y el día de hoy, Dios nos sigue hablando a través de qué? A través de su palabra. Gracias a Dios tenemos la palabra. La palabra nos habla de todo lo que es Dios, de toda la obra de Jesús, de todo lo que va a hacer, donde va a culminar el mundo, que todos los eventos que van a venir. Si usted quiere saber algo, vaya a la Biblia. Si usted quiere poner, si yo vengo y digo aquí algo y usted dice, no, no estoy de acuerdo, vaya a la Biblia, búsquelo, porque la Biblia expresa todo lo que es Dios y toda su voluntad para con nosotros.
Dios sigue hablando hoy, pero ¿cómo nosotros podemos reconocer la voz de Dios? En este mundo donde a veces, ¿verdad? Nosotros a veces caminamos, vamos, venimos, nos movemos y usted dice, de no, la vida, hoy empecemos el día, terminamos el día, nos acostamos, ¿verdad? ¿Cómo en medio de este mundo tan convulso podemos escuchar la voz? Bueno, la voz de Dios la podemos escuchar en varias formas, pero no solamente, y ahorita vamos a ver las manifestaciones, pero Dios también nos puede hablar a veces de formas, a veces a través de eventos como también en formas de expresiones. Y vamos a ir a Primera de Reyes 19:12. Acompáñenme ahí un momentito. Perdón, me lo pongo aquí. Primera de Reyes 19:12. Gracias. Y dice la palabra, y tras el terremoto, era cuando Elías andaba, ¿verdad? Buscando, quería escuchar, ¿verdad? Que había todo un problema que había pasado y él quería escuchar quiénes estaban con Dios y quiénes no estaban con Dios. Entonces dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Yo buscaba que era la palabra silbo y dice que silbo es cuando usted habla así como y expresa algo muy suave, muy susurrante. Tal vez Elías quería escuchar a Dios en medio del terremoto, en medio de las tormentas. No, pero Dios vino y le habló a él a través de algo muy suave, muy susurrante. Bueno, Dios tiene sus formas de cómo expresarse, tiene sus formas de cómo manifestarse y tiene sus formas de cómo hablarnos a nosotros. Por eso ahí dice, la voz de Dios, una llamada a la fe y a la obediencia. Desde el principio de los tiempos, la voz de Dios ha guiado a la humanidad. Amén. Vamos a ver entonces. Vamos a ver ahora cómo la voz del Padre se manifiesta en los evangelios. Cómo nosotros vemos en los evangelios la voz del Padre. Y lo vemos en tres formas. ¿Ok? Ahí yo no me voy a quedar mucho. Dice que los evangelios registran tres momentos claves donde la voz del Padre se hizo presente. Una que fue en el bautismo de Jesús. Cuando eso lo vemos en Lucas, tal vez ustedes lo pueden apuntar. Lucas 3:21, 3:21 al 22. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, el Espíritu de Dios descendió como paloma sobre él y se oyó la voz del Padre que le dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa fue una forma de expresar la voz de Dios. Otra fue en la transfiguración, que lo vemos en Mateo 17, 5, 8, para los que están apuntando. En el monte de la transfiguración, la voz del Padre proclamó, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y vamos a irnos ahora a Juan 12, 29, 32, que tal vez ese es el versículo que yo quiero que leamos. Déjenme, porque tengo la Biblia. En Juan 12, dice, cuando Jesús habló a la multitud, algunos creyeron oír un trueno, otros dijeron que un ángel le hablaba, y Jesús aclaró, esa voz no vino por mí, sino por ustedes. Fue antes de la crucifixión. Y vamos a leer esos versículos. Juan 12, 29, 32. Déjenme ver si llego yo. Ya llegué. Dice. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús, dijo, no ha venido esta voz por mi causa o por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo, si fuere levantado de la tierra, todos atraeré a sí mismo. Vean cómo Dios siempre exaltó a Jesús, ¿verdad?
Pero Jesús en la fe y en la obediencia, Él siempre se humilló a lo sumo y siempre dejó que fuera la voz del Padre la que se escuchara, la voz del Padre que se manifestara y siempre dándole la gloria a Él. Amén. En estos eventos, la voz del Padre confirmó no solo la identidad de Jesús, sino también la misión de Jesús en la tierra. ¿Ok? Y ya así como para ir terminando, vamos a ver varias cositas. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios hoy? Parezco la española. Ok. La principal manera en que Dios nos habla hoy es por medio de su palabra escrita. La Biblia habla en Hebreos 4:12. Vamos a ir rapidito en Hebreos 4:12. Ya ese versículo lo conocemos bastante. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la Biblia habla aquí que la palabra es viva y eficaz, es que la palabra se mantiene actual. La palabra no pierde actualidad. Eso es lo que habla aquí, ese es el contexto que habla aquí, que la palabra donde es viva no pierde actualidad, ella siempre se mantiene actual y está en constantemente nos muestra cómo ayudarnos en nuestra forma de vivir. Por eso vean qué bonito que es como habla aquí, cuando ustedes lean ahora este versículo, ustedes van a entender que por qué la palabra es viva y eficaz, o sea, eficaz, es constante, es rápida, ella siempre te va a ayudar a solucionar cosas o a caminar en las cosas que usted necesita caminar. Por eso es tan importante poner nuestras vidas en manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a ayudar a caminar conforme su voluntad, para lo que Él ha establecido para nuestras vidas. Y no solo eso, también en 2 Timoteo 3, 16 al 17, dice que la palabra nos capacita para toda buena obra. No solo nos ayuda, no solo nos alienta, no solo nos mantiene actual, sino que también nos capacita para toda buena obra. Hermanos, no hay excusa para la palabra. O sea, en ella vamos a encontrar la voz de Dios, en ella vamos a encontrar cómo nosotros debemos de caminar. Amén. Ok, entonces, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Número 1, a través de la Biblia. Número 2, a través de otras personas. Dios puede hablarnos a través de conversaciones con amigos o consejeros. A eso lo encontramos también en Proverbios, no lo vamos a leer, 22:17, en mensajes de pastores y maestros, eso lo encontramos en Romanos 10:17, en consejeros piadosos, en Proverbios, también encontramos 15:22, eso es a través de otras personas. Cómo Dios también usa otras personas para poder hablarnos de lo que nosotros necesitamos. Muchas veces nosotros estamos orando y uno le dice al Señor, Señor, trae una palabra, que hoy usted de verdad me visite y me traiga una palabra donde me aliente, donde me fortalezca. Hoy a mí la alabanza, con todo y todo lo que ellos nos dijeron, a mí me ministró un montón. Pero la actitud de uno, la disposición de uno hacia las cosas de Dios siempre deben ser en fe y en obediencia, hermanos. Ok, número 3. A través de la oración, dice, debemos de aquietar nuestros corazones para escuchar a Dios y ser pacientes en esperar su respuesta. La oración nos conecta con su voluntad y nos ayuda a discernir su voz. Y número 4, a través del discernimiento espiritual. En el Salmo 119, 125, nos recuerda que necesitamos discernimiento para seguir los mandamientos de Dios. Todo lo que Dios nos diga estará en línea con ¿qué? Con su palabra, hermanos, en línea con su palabra. Todo lo que Dios nos diga estará en línea con su palabra. Él no se va a salir de esto que está aquí, de su palabra. Él no se va a salir. Y por último, para concluir y para aplicar esta introducción a nuestras vidas, concluimos que en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Que nuestro caminar sea guiado por su voz, como lo fue el de Jesús en el camino al Gólgota. Escuchar la voz de Dios no solo es oírla, hermanos, sino es responder con fe y con obediencia. Al igual que Jesús, debemos de caminar en la voluntad del Padre, escuchando su dirección
y siguiendo su corazón dispuesto. Y siguiéndolo con un corazón dispuesto. Amén. Gracias. Hola, hola, hola. Ahora sí. Muy bien, Gis, gracias. Excelente ese preámbulo, excelente esa introducción a nuestro tema con Jesús camino al Gólgota. Y quiero pedirles disculpas ahí también. Hoy, por algunos asuntos técnicos, no tenemos ninguna de las tres cámaras, entonces estamos transmitiendo con el celular y los que están conectados nos están diciendo con respecto a la parte de las filminas que no están siendo apreciadas como normalmente solemos hacerlas. Las disculpas del caso, mis amados hermanos, a todos los que están por ahí en el sistema de cualquier plataforma. Que el Señor les bendiga y gracias otra vez por estar ahí. Saludos, saludos a todos. Bien, hermanos, vamos a continuar en este camino de Jesús al Gólgota y la voz del Padre. El acontecimiento de Jesús es extraordinario, porque Jesús cuando viene y es enviado por el Padre, a través de muchas cosas, milagros, señales, prodigios, hace que el camino al Gólgota para nosotros en este tiempo sea una extraordinaria exhortación, una extraordinaria enseñanza. Vimos cómo aquietó en un gran milagro el mar. Vimos cómo Jesús en una palabra específica le dijo al mar, calla, enmudece. Y vimos cómo también les enseña a los discípulos sobre el tema de la poca fe, que fue el que estuvimos viendo y hemos hecho alguna o más reflexión en este espacio. Hoy nos corresponde la tercera parte del camino de Jesús al Gólgota y vamos a ver a Jesús en este camino que está marcado por eventos significativos, la voz del Padre que se hizo presente, así como Jesús escuchó y obedeció la voz de Dios. Nosotros también debemos aprender a oír y a obedecer su dirección en nuestra vida. Hermanos, esto es vital. Dios no ha dejado de hablar. El miércoles, si Dios nos regala la vida, vamos a estar hablando sobre la voluntad de Dios. Porque hay algo que hemos encontrado, y yo me he encontrado en la iglesia, es posiciones donde la gente piensa que ya Dios es mudo, ya Dios no habla. Y Dios sigue hablando, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. En donde a veces no encontramos cuál es la voluntad de Dios. Nos cuesta saber cuál es la voluntad de Dios cuando la voluntad de Dios está muy clara. Y Dios no oculta nada. Lo que Dios no le dice a usted es porque todavía usted no puede vivirlo. Por lo demás, todo lo que le dice, usted está capacitado para poder vivirlo. Amén. Amén. Entonces, cuando usted dice, es que yo no oigo a Dios en esto, el problema no es de Dios, el problema es suyo, es que todavía no está listo. Tengo tantas cosas que decirles, pero todavía no las pueden sobrellevar. ¿Se acuerdan a Jesús? Hay tanto que tengo que decirles, pero ustedes todavía no lo pueden sobrellevar, así es que tranquilos, ¿verdad? Entren en paz. Ahora, vemos que la voz de Dios, la voz del Padre, es un llamado a la fe y a la obediencia, lo que compartió Giselle. Desde el principio de los tiempos, la voz de Dios ha guiado a la humanidad. Dios siempre ha hablado. Desde el principio, usted revisa Génesis y cuando usted revisa Génesis, lo primero que Dios hace es empezar a conversar y hablar con Adán. Tienen una relación, hay una comunión, la comunicación, Dios siempre ha hablado, no ha dejado de hablar. A veces nos habla a través de muchas formas y ya Giselle nos compartía eso. Yo no le digo casi nunca a Giselle. Bueno, por un almuerzo uno dice, ¿cómo tengo que decirle? Por un almuerzo. Muy bien, bueno, Gis, yo creo que esto es parte de todo el tema, que Dios en su voz es una voz de llamado, es una voz a la cual acudimos. La voz de Dios siempre nos lleva a Cristo y saca a la luz el pecado. Repitamos eso. La voz de Dios, no hombre, jamás. Tienen que oírlo los que están ahí en las plataformas. 1, 2, 3. La voz de Dios siempre nos lleva a Cristo y saca a la luz todo el pecado. Amén. La voz de Dios siempre nos lleva a la luz de Cristo y nos saca y saca el pecado. Por eso, porque Dios está interesado en usted, en mí.
Dios está interesado en que usted y yo seamos transformados. Dios sí está interesado. Es tan interesado en que usted cambie, en que yo cambie. Dios está tan interesado en nosotros que un día de tantos, por eso es que nos lleva para el cielo. Porque nos ama, porque nos quiere, porque Él quiere que nosotros seamos hijos, pero a través de su voz es donde Él hace. Ahora, hay un problema que se presenta y acompáñenme a Hebreos capítulo 3, en el verso 7 y 8. Hebreos capítulo 3, versos 7 y 8, en donde el que escribe la carta a los Hebreos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde tus padres me tentaron y me pusieron a prueba. Qué bueno los papás de esa gente, ¿ah? Pero nosotros no lo hacemos así, no, también. Hermanos, si oyéramos hoy su voz, aquí yo quiero que, porque Dios sigue hablando hoy, pero muchos no pueden oír su voz. Hermanos, hay formas y hay cosas que está tapando la voz de Dios. Dios está hablando. Dios está hablando y lo ha hecho por medio de los profetas. Lo sigue haciendo por medio de la palabra y lo seguirá haciendo, hermanos, a través de muchas formas y recursos que Él presenta y tiene. Dios no es un Dios interesado en hacerse el difícil. Tiene un buen humor Dios. Dios tiene un humor muy particular, ¿verdad? Sí, cuando usted dice: Señor, pero le estoy pidiendo esto y me dio lo otro, ese es parte del humor de Dios, ¿verdad? Señor, yo lo quería así, pero me salió así. Eso es parte del humor. Eso es un humor, pero es un buen humor. Hay cosas en la vida que son, y Dios sabe, pero Dios no deja de hablarnos, hermanos. Dios no ha dejado de hablarnos. Dios sigue hablándonos. Pero ¿cuántos estamos hoy? Porque si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón como el día de la provocación. Hermanos, ellos lo tentaron en el desierto. Ellos, los hombres, tentaron a Dios. Los hombres tentaron a Dios. El hombre ha sido visto por Dios como uno de los grandes confrontadores. Dios es acusado por los hombres constantemente. Nada más revisen Génesis para que vea. Adán, en primera instancia lo acusa. Le dice: no, el problema es usted, Dios. Usted, yo lo acuso a usted de haberme dado esa mujer. Y los hombres dicen: uy. Crucifíquenlos antes de que lleguen al Gólgota. No, yo no soy el tentador es otro. Pero le cuento, a ver, si yo los tenté, no hice mucho esfuerzo. Fue como fácil. Fue una tentación muy fácil. Ahí en el corazón y afloró. Pero es eso, el hombre siempre ha estado ahí, el hombre siempre ha tentado a Dios. Vean aquí en la carta de los Hebreos, en la carta de los Hebreos Él dice, y el Señor les dice: ustedes me provocaron en el día de la prueba, en el desierto, porque donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba. Hermanos, ¿saben por qué? Porque cuando Dios nos prueba es para probarnos, pero para nosotros la prueba de Dios se constituye en una maldición, en un desastre, en una preocupación, en una angustia, en una forma en la que entonces nos enojamos y le decimos: le daba, ya no le vuelvo a dar más. Señor, ya oraba, ya no vuelvo a orar. Iba a la iglesia, ya no vuelvo a ir. Hermanos, así es como funcionamos y tenemos que salir de esto. Camino al Gólgota, Jesús muestra qué es la realidad de la voz de Dios y cómo es que Él oye la voz de Dios y cómo Él tiene y va hasta ese lugar. Jesús está en la prueba más profunda y más fuerte que ningún otro hombre podría haber sobrellevado. Jesús va camino al Gólgota, va a ser sacrificado por lo que no hizo, porque todo lo que Él hizo lo hizo bien en el tiempo de Dios. Amén. Pero Él va ahí camino, sin embargo no se queja, sin embargo la prueba para Él es solamente una glorificación al Padre. Para Él es una oración decir: hágase en mí tu voluntad. Señor, es que me agarró el cáncer. Gracias, Señor, hágase en mí tu voluntad. Pero nosotros, hermanos, a veces no somos así.
¿Qué calor? Señor, ¿qué está pasando? A ver, afloje un poquito, Señor. Bájele 2 rayitas. Hermanos, a veces nosotros necesitamos volver a estos temas para ver qué está pasando. Porque hay un peligro más grande. Y el peligro más grande no está en el mundo. El peligro más grande está dentro de la misma iglesia. Hay quienes escuchan la voz de Dios, pero no la obedecen. Eso sí es un peligro, hermanos. Eso es peligrosísimo. Porque ascuas de fuego se amontonan. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, conocemos qué es lo que Dios quiere que hagamos y no lo hacemos. Eso es un peligro y usted pone en peligro a todo lo que está a su entorno. Cuando usted y yo caminamos a la par de alguien que es desobediente, hermano, yo le recomiendo corra, huya por su vida. Escape por su vida, porque la desobediencia de esta persona traerá consecuencia y la consecuencia persigue a la misma familia. Familias están siendo destruidas, familias están en problemas por la desobediencia de aquel o de aquella en medio del núcleo familiar. Pobrecito, pobrecita, pobrecita Anita la huerfanita. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. No, pobrecita no, pobrecito no. Hay que establecer los principios del reino. Si oyeres la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Nuestros hijos, nuestras hijas tienen que aprender sobre los principios más transparentes y más fuertes de la palabra del Señor. Y si nuestros hijos no le hacen caso a Dios, usted y yo no sigamos en el engaño, no te van a hacer caso. Si no le hacen caso a Dios, que es todopoderoso, que no les ha hecho más que favores, menos a nosotros. Tengamos cuidado. Y aquí es donde podemos nosotros tener que buscar la resolución de los conflictos en nuestros núcleos familiares. Que no se trata de quitarlo, no se trata, ¿verdad? No se quita el mal así. Se quita con la certeza de la palabra. Se quita con poner reglas del juego. Se quita con poner estructuras, linderos, límites que lleven a la persona. Hermano, ¿por qué yo quiero que una persona cambie? Usted podría querer que esa persona cambie porque ya usted no la soporta y ya usted no puede con eso. O usted pudiera querer que una persona cambie porque usted la ama y usted dice, no va para ningún lado, necesito que cambie, la amo tanto. Pero a veces nosotros queremos que la otra persona cambie porque me estorba. Casi siempre es así. Entonces por eso tenemos oraciones como eso. Señor, ¿me la quitas o te la mando? Señor, ilumínala o elimínala. ¿Verdad? Y yo creo que tenemos que ser racionales en esto y poder decir, estamos oyendo la voz de Dios. Hermanos, el problema está, el peligro no está en el mundo. En la misma iglesia hay quienes escuchan a Dios pero no le obedecen. Sus corazones se endurecen al resistirse a la voluntad de Dios. Otros, ocupados con sus propias preocupaciones o ministerios, ahogan la voz de Dios buscando éxito humano en lugar de exaltar a Cristo. Hermanos, esto está pasando. Gente que es a veces influyente con personas, les hace del conocimiento de otro evangelio que no es el evangelio de Jesucristo y les mete cosas ahí en su cabeza. Y hoy las iglesias entonces no son visitadas y la gente deja de ir a la iglesia porque al final alguien por allá le metió en la cabeza que no hace falta ir a la iglesia. Son miles de gentes que están en esa condición. Y empiezan, no, es que son hipócritas, el pastor todo se lo roba. Es que aquí, y otros les meten cuentos y les meten historias sacadas de cualquier otra cosa, fantasías, como dice el apóstol Pedro, son fábulas y cuentos de viejas. No, que eso de dar no, del diezmo no, de la ofrenda no, que esto no es así, que esto no decía, que el Nuevo Testamento y que el Antiguo Testamento y que la palabra trucu, 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 trucu que aparece ahí lo que significa es traca, traca y tracató. Hermanos, y así hay miles de personas que hoy no están en iglesia, no siendo bendición por esos cuentos de viejas y fábulas. Es que no, vea,
es que así no es que eso no es. Así no es, eso está mal interpretado. Tráigame a uno solo que interprete de forma adecuada, consecuente y transparente. Cuando hay diferencias, lo que no tiene que ver son divisiones. Pero la gente hoy se mete cosas en la cabeza porque no están escuchando la voz de Dios. Sus corazones se han endurecido. Hermanos, hay advertencias de parte de Dios. Y en las advertencias de parte de Dios, Dios nos advierte que si usted sigue haciendo eso, usted va a ahogar y apagar la voz de Él por completo. Y aquí es donde nosotros, esa cosa se quedó ahí, mire usted qué bueno. Hermanos, muchos están tan ocupados que la voz de Dios se vuelve infructuosa en sus vidas. Muchos de estas personas, hermanos, están ahí. Vamos, acompáñenme a Marcos, al capítulo 4, verso 19. Marcos, capítulo 4, verso 19. Marcos en capítulo 4 y en el verso 19 hay un texto que es una parábola que hace que nosotros tengamos que reflexionar en 4:19 de Marcos, capítulo 4, verso 19. Sí, gracias. Es que es que yo ya casi me estoy poniendo en contra de todo esto, las redes y toda la cosa. Aquí cada vez pagamos más para tener más conexión y tener más cosas y cada vez veo más lento eso. Entonces, yo no sé, yo creo que nos están dando tolillo con el dedo. Pero bueno, Dios nos advierte, si sigues haciendo esto, vas a ahogar y apagar mi voz en ti por completo. Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Esta es la parábola cuando Jesús está hablando con respecto a que Él envía la palabra, que la palabra ha estado ahí y que al final Jesús les explica en la parábola que realmente lo que acontece específicamente es que las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra. Por eso es que no oímos, hermanos. Claro, por supuesto, estoy afanado. ¿Qué voy a oír a Dios? ¿Verdad? El engaño de las riquezas, porque hoy el mundo se ha vuelto tan así, tan convulso. Es un mundo sumamente, ¿verdad?, que corre sobre el asunto financiero, sobre el asunto de prosperidad. Y yo digo que Dios tiene bendición para nosotros y qué bueno si usted es un profesional, qué bueno que usted tiene su empresa, qué dicha que a usted le está yendo muy bien en sus negocios. Gloria a Dios, hermanos, porque eso es parte de lo que Dios también tiene y quiere para usted. Pero si eso me está haciendo que mis oídos estén un poco taponeados, ahí se me está ocasionando un problema. El engaño de las riquezas. Cuidado, hermanos, el problema no es el dinero, es el amor al dinero. Usted puede tener todo. Yo deseo que ustedes sean prosperados en todo, como así prospera su alma. Dios quiera que ustedes puedan tener mucho y que sus trabajos les aumenten. Gloria a Dios por eso. Pero que nunca nosotros nos dejemos engañar por las riquezas. Las codicias de otras cosas. Porque codiciamos todo, hoy queremos todo lo otro, hoy queremos todo lo diferente. Y entonces la palabra se hace infructuosa, hermano. Ahí es donde Dios nos advierte que si seguimos ese camino no vamos a poder. Jesús nos advirtió que aquellos que permiten que las preocupaciones del mundo ahoguen la palabra se vuelven estériles espiritualmente. Camino al Gólgota, Jesús advierte sobre esto porque ya vamos a entrar al relato, porque la voz de Dios desde el cielo se escucha de una forma tan espectacular, y cuando vemos esa voz de Dios que empieza a sonar, vean las formas en las que Dios reacciona en Cristo Jesús. El Padre le habla al Hijo porque el Hijo sabe. Sin embargo, todos los que estaban presentes en algún momento cuando oyeron la voz se confundieron. No, fue un rayo. No. Fue esto, no fue eso, no, fue la voz. Y nosotros tenemos que saber que hoy Dios nos está llamando para que escuchemos la voz de Él y que la voz de Él sea
escuchada de forma muy agradable, de forma muy especial. Vamos a ver la voz de Dios desde el cielo. La voz de Dios desde el cielo. Hermanos, primero le dice, en un momento dado, esa es la voz de testimonio. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Es Dios cuando está ahí, hermanos, en este momento histórico, en un momento en donde Dios habla y le dice, usted es mi hijo amado, en ti yo me complazco. Ay, hermanos, es una expresión genuina del Padre que viene desde el cielo y desde el cielo abre su boca, dando a conocer que Él tiene cuidado y control de todas las cosas, que su Hijo en este momento histórico, en el bautismo con Juan, está ahí y dice que viene una voz y le dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y yo creo que esa es la voz que el Padre quiere seguir repitiendo para usted y para mí. Yo no tengo la menor duda que soy un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy un hijo de Dios. Y si usted lo cree, dígalo. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, Él se complace. Esta voz de testimonio es una voz en la que nosotros necesitamos comprenderla como iglesia, como familia, como matrimonio, como hombres, como mujeres, como jóvenes, como ancianos. Dios quiere dar un testimonio de ti. Dios quiere respaldar lo que Él hizo a través de Jesucristo, que nos adoptó y nos hizo hijos suyos. Pero ¿cómo estamos nosotros oyendo? Hermano, a veces nosotros ni nos creemos a nosotros. Nosotros somos nada que ver. Somos aquí. Y nosotros mismos nos golpeamos. Por lo mismo que decía al principio, porque nosotros no le creemos tanto a Dios. Nosotros nos creemos más a veces a nosotros. Él dice, ustedes son hijos, yo los amo. Ustedes son hijos, yo los amo. Esto es verdad, hermano. Aquí yo les descubro mi corazón. ¿Por qué creo yo que yo soy guapísimo, soy lindísimo? Porque yo soy hijo de Dios. Ahora, si ustedes me quieren seguir viendo la cara, pues véanla, pero es porque soy hijo de Dios. Viene de lo interno a lo externo. Y si yo soy hijo de Dios, tengo el gran privilegio que no muchos lo tienen, o todos lo tienen, porque a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, y a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, guapísimos. Gracias por ese dedo levantado. La única y suficiente, hermano. Hay otra voz, hermanos, que es una voz de invitación. Y esta voz, Él dice desde el cielo, este es mi hijo amado, a Él oíd. Leámoslo ahí. ¿Qué dice? 1, 2, 3. Este es mi hijo amado, a Él oíd. Es la voz de invitación de Dios. Camino al Gólgota, Jesús escuchó esto. Los hombres no entendieron. Dijeron, no es un rayo, no, fue que tronó. No fue eso, algo fue diferente, ¿no? ¿Quién sabe quién fue el que le dijo? No, fue la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, a Él escuchen. Se lo dijo al pueblo y nos lo sigue diciendo a nosotros a través de la escritura, a través de la palabra. A Él escuchen, estudiemos la palabra, vayamos a la escritura, seamos practicantes, no solo oidores, practicantes de la palabra. A Él escuchen, a Él hay que oír. La palabra no es algo, la palabra es alguien, se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Él es la palabra, el verbo encarnado, el que da la acción. Y hay una tercera voz que sale, que es una voz de exhortación. Esta voz no vino por mí, les dice, vino por ustedes. Cuando se enredaron todos. Y les dice, no. Cuando Él dijo, este es mi hijo amado, a Él escuchen. Y ellos le dicen, no, esta voz no vino por mí, les dice Jesús. Yo estoy claro con mi Padre. Esta voz viene por causa de ustedes. Y es una voz de exhortación. Y nos exhorta que la voz no es solamente, el Hijo estaba claro camino al Gólgota. El Hijo estaba claro que iba a pagar por lo que nunca hizo. El Hijo sabía que iba a pagar el precio más alto, su vida, por la de nosotros.
El Hijo sabía y Él escuchaba al Padre, y entonces nos exhorta a nosotros para que entendamos que la voz de Dios desde el cielo es una voz que nosotros tenemos que atenderla, una voz de testimonio, una voz de invitación y una voz de exhortación camino al Gólgota. Los compromisos con Dios son una realidad que nosotros, si escuchamos la voz de Dios, tenemos que estar claros. Hay compromisos con Dios, y los compromisos con Dios son aquellos que nosotros hemos aceptado. ¿Por qué nos derrumban las cosas tan? Yo he estado en estos días por todo lo que ha pasado y por otras mil cosas que uno a veces, ¿verdad? Uno dice, Señor, qué frágiles somos. Qué frágiles somos los seres humanos, ¿verdad que sí, hermanos? Cualquier cosita. Hay una gripe, bueno, a mí, no hablo por los que son valientes. Hay una gripe a mí ahí me tira y lloro y tiene que hacerme gelatina y todo. Y dármela, porque no aguanto ni a levantar el brazo, Dios libre. Y Dios libre me diga algo así medio golpeado, porque qué grosera, no se está dando cuenta de mi situación gripal. Es que vea ya la nariz de tanto moco. Hermanos, somos frágiles, sí. Ahora resulta que entonces sí, de verdad soy yo solo yo. Ustedes no. Ustedes no son así de chineados. Las mujeres dicen, qué bárbaras, desquítesen. Las mujeres dicen, los compromisos con Dios, hermanos. El llamado de Dios a su iglesia. En Apocalipsis capítulo 3, verso 20, hay un compromiso con Dios que nosotros tenemos que asumir. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, esta es una voz que es una voz presente a hoy. Pero a nosotros cualquier cosa nos derrumba. Cualquier cosa, hermanos. Cualquier cosa, un asunto emocional, sentimental, hermano. Sí, no sé, para los que están noviando. Si la muchacha lo terminó, dele gracias a Dios. Dios no se equivoca. Ahora llore un ratillo porque bueno, los hombres no lloramos cuando nos cortan, ¿verdad? Bueno, a los que han cortado, yo no. O sea, sí me cortaron. Yo llegué y le ofrecí mi amor a doña Vivian y me dejó tirado ahí en la parada en San Pedro. Digo yo, así vamos, espere. Y me metí a orar más. Eso hice. Recién nacido en el Evangelio y me metí a orar más, orar más. A los 3 meses vino detrás mío hasta el día de hoy. ¡Aleluya! Yo te invito al almuerzo. Pero al principio me dijo, no, yo le dije, es que yo creo, entonces yo recién convertido, saliendo de las calles, de toda la adicción y toda la cosa, no era tan guapo como estoy ahora. Así era. ¿Ah? Y al final le digo yo, es que yo creo que Dios me dijo que usted era para mí, mi novia. Y entonces la señora dice, se lo dijo a usted, a mí no me ha dicho nada, venía el bus, se montó en el bus y me dejó tirado. Y ahí yo dije, espérese. 3 meses después llegó y me dijo, yo creo que sí, Gerardo. Ay, le digo yo, tome. Mía es la venganza, dijo el Señor. No, mentira. Hermanos, pero hay una voz que toca esta puerta, y la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre esta puerta. Saben, hermanos, que esta puerta es muy particular. Esta puerta es una puerta, la describió un gran autor, un pintor, y que dijo, ¿por qué no le puso la manilla por fuera? Solo tiene una manigueta por dentro, porque esa puerta solo la abres tú. No la abre el Señor de afuera. Él toca, pero no tiene cómo abrirla, solo si usted la abre. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Aleluya, porque yo sí quise, por gracia y misericordia, el favor de Dios, por el poder del Espíritu, abrí esa puerta, y al abrir la puerta Él me ha invitado a que entre, a que cene con Él y Él conmigo. Amén. Compromisos con Dios. No olvidemos los compromisos que tenemos con Dios, hermano. No es con Dios, no es con el pastor, no es con la iglesia, es con Dios.
Hermanos, uno lo sufre desde la pastoral. Los pastores, de verdad, no es una queja, es solamente una mención. Se sufre, esto se sufre porque las situaciones de cada uno de ustedes uno las vive y las sufre y uno quiere resolverles y al final uno se da cuenta que no, ni puede resolver las de uno menos las de ustedes. Pero ahí oramos, pero sí se angustia uno, amén, hermanos. Y en lo que podamos ayudar, ayudamos y servimos. Pero a veces la gente piensa que es que no va a haber pastor, entonces por eso no voy. Por eso yo mejor no doy. No, pero Señor, mejor no sirvo. Hermano, no es al Señor, es entrar y cenar con Él y Él conmigo. Hay un compromiso con Dios, no es con los hombres. Palabra de Dios, no palabra de hombres. Amén. Bien, creo que es importante entonces también que hay un peligro en no escuchar a Dios, hermanos. El peligro de no escuchar a Dios. Y el peligro es, Israel quiso filtrar la voz de Dios a través de Moisés en el lugar de escucharla directamente. Y a veces la iglesia está pasando por esto. Por eso a veces uno le dice y uno está aprendiendo en esto, pastor, ore por mí. Yo siempre le digo, claro, yo oro por usted, siempre y cuando usted también ore por usted y por mí. Porque a veces queremos filtrar la voz de Dios. El pueblo de Israel quiso filtrar la voz de Dios y dijo, no, Moisés, vaya usted, escúchelo usted, porque para nosotros este hombre nos va a matar. Nosotros no queremos ni arrimarnos ahí, vea eso que sale de esa montaña. Tenemos miedo, vaya usted. Y a veces el pueblo de Dios, la iglesia de Dios quiere filtrar la voz de Dios a través de muchas cosas o la voz a través de otras personas. Y esto no está bien. La voz de Dios es para usted. Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. Dios quiere conversar contigo. Dios quiere decirte lo que Él quiere. Él quiere darte guía del Espíritu Santo. Él quiere hablar con usted. Él quiere poner las formas más sublimes para que usted camine y trascienda en la vida cristiana. Amén. Gracias a Dios por los servicios que prestamos en la iglesia. Gracias a Dios por el pastor. Gracias a Dios por los que oran. Gracias a Dios por el equipo ministerial, que estamos para servirle, que estamos para amarlos. Y que si yo puedo orar y a mí el Señor me habla algo, me dice algo, yo puedo ministrarte y puedo llegar. Gloria a Dios por eso. Pero no filtremos la voz de Dios. La voz de Dios es una responsabilidad que usted tiene y quiere escuchar. ¿Cuántos dicen amén a eso? La voz de Dios y no la de los hombres. Camino al Gólgota nos deja una enseñanza a Jesús al oír la voz de Dios. Él no escuchó la voz de nadie. Hermanos, habían algunas mujeres ahí que le decían, ay, pobrecito Jesús, cómo se nos está cayendo. Venga para limpiarle la cara. Tome agua. ¿Verdad? Ahorita que viene ya Semana Santa ahí, la mujer samaritana es la del cántaro. ¿Ah? No, como ya se les olvidó eso. No, hombre. Y la otra se llama una que anda unos rostros de Jesús se llama la Verónica. No, hermano, yo diestro en eso. Ay, yo les contara las historias de las procesiones de Santa Bárbara. No, hermanos, tienen que invitarme a comer algo para contarles. Para que ustedes vean que de verdad hay algo. Y las mujeres lloraban. Y Jesús les dijo, a ver, no, muchachitas, a ver, vamos. Lloren por ustedes. Lloren por ustedes porque yo escuché la voz de Dios. Y la voz de Dios, de mi Padre, es que vaya al Gólgota. Lloren por ustedes. Lloren por ustedes porque van a venir tiempos difíciles. ¿Estamos escuchando a Dios? Es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en esta mañana. En estos tiempos difíciles muchas voces se levantan, hermanos. Voces de voces. Usted y yo tenemos la capacidad de levantar voces aquí en lo que nos angustiamos y no podemos dormir toda la noche pensando en lo que va a pasar el lunes y resulta que el lunes no pasó nada. Perdí todo el rato del sueño. Pero bueno, hay voces que se levantan. Y levantamos voces en lo externo, en lo interno. Hay voces que aparecen, hay voces que vienen. ¿Cuál voz estamos nosotros escuchando? Es importante que usted y yo entendamos, hermanos, qué es la voz que nosotros estamos escuchando. Escuchemos con atención. No endurezcamos nuestro corazón. Oigamos, obedezcamos a la voz de Dios antes de que sea demasiado tarde. Hermanos, obedezcamos la voluntad de Dios. ¿Por qué yo les hablo tanto aquí de los imperativos? Porque los imperativos de Dios que aparecen en la Biblia son la mejor forma y la más fácil de entender qué es lo que Dios quiere. Oren sin cesar. Dígame, qué difícil tiene eso de escuchar. Sean testimonio, den testimonio de mi palabra, evangelicen,
reproduzcan la palabra, predíquenle el evangelio. No dejen de congregarse. De lo que yo les doy, propongan en su corazón dar. Bueno, dígame, ¿y cuántas veces nos vemos enredados? Amen a su prójimo, den al que necesita, oren los unos por los otros. Hermano, es que yo no veo dónde hay que ir al seminario para entender eso. Y a veces nos enredamos y nos confundimos en medio de todo esto. Entonces, quiero terminar esta mañana diciendo que, de verdad, reconociendo la voz de Dios en la toma de decisiones. Y leamos esto que dice Juan 10:27, que fue con lo que terminó Giselle. Hay una cosa ahí en la... No. Giselle. 1, 2, 3. A ver, hermanos, a ver. Aquí me están regañando, que mi esposa me regaña desde ahí. Es que eso, yo me siento como en casa. Yo me siento como en casa. 1, 2, 3. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Otra vez, ¿cómo es? 1, 2, 3. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Reconociendo la voz de Dios en nuestra toma de decisiones. Jesús camino al Calvario, Jesús camino al Gólgota, tomó la decisión de escuchar al Padre y llegó hasta allá. Esta es otra forma en la que Dios nos enseña que cuando Jesús llegó y caminó en ese camino al Gólgota, estuvo marcado por un evento significativo. Ya vimos el primero, que fue calmar la tempestad. Este segundo evento es escuchar la voz de Dios. Y el próximo domingo, a la misma hora, por este mismo, vamos a ver otra parte de Jesús camino al Gólgota y la importancia de los eventos significativos donde Jesús camino al Gólgota en obediencia camina hacia allá. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? ¿Cuántos le damos un aplauso al Rey? Él es bueno, Él es bueno, Él nos habla, Él quiere seguir hablándonos, Él quiere seguir mostrando su voz, Él quiere que nosotros sigamos escuchándolo a Él. Voz de hombres no, voz de Dios. Voz de hombres no, voz de Dios. Amén.